Liturgia para hoy lunes 22 de marzo. Feria Morado. Santa Lea. Dice de ella San Jerónimo: de un modo tan completo se convirtió a Dios, que mereció ser cabeza de su monasterio y madre de vírgenes. Después de llevar blandas vestiduras, mortificó su cuerpo vistiendo sacos. Pasaba las noches en oración y enseñaba a sus compañeras más con el ejemplo que con sus palabras. Santa Lea nos enseña que la viudez puede abrir caminos inesperados para encontrar a Dios. Antífona. Ten piedad de mí, Señor, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Oremos. Oh Dios, que por tu gracia inefable nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura de la profecía de Daniel, capítulo 13, versículos 1 al 9, 15 al 17, 19 al 30 y 33 al 62. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Hilquías, mujer muy bella y piadosa. Sus padres eran personas de bien y la habían educado según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y junto a la casa tenía un jardín con árboles. Y como era el hombre más respetado de todos, los judíos acostumbraban reunirse en su casa. Aquel año habían nombrado jueces a 2 ancianos del pueblo, de esos de quienes dijo el Señor: la maldad apareció en Babilonia por obra de ancianos, jueces que solo en apariencia guiaban al pueblo. Estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joaquín, y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se iba, Susana salió a pasear en el jardín de su esposo. Los 2 ancianos, que todos los días la veían salir a pasear allí, se llenaron de pasión por ella, y llenos de malos pensamientos, apartaron la vista de Dios y se olvidaron de sus justas leyes. Un día, mientras esperaban el momento oportuno, salió ella al jardín como de costumbre, acompañada solamente de 2 muchachas, y tuvo deseo de bañarse, porque hacía mucho calor. Fuera de los 2 ancianos que estaban escondidos espiándola, no había nadie más. Susana pidió a las muchachas que le llevaran el perfume y las cremas, y mandó cerrar las puertas para bañarse. Apenas se fueron las muchachas, se abalanzaron los 2 viejos sobre ella y le dijeron: mira, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, estamos enamorados de ti, acepta y entrégate a nosotros. De lo contrario, te acusamos de que estaba contigo un joven y por eso hiciste salir a las muchachas. Susana se echó a llorar y exclamó: no tengo salida. Si acepto eso, me condenarán a muerte, y si me opongo, no podré escapar de sus manos. Pero prefiero oponerme y caer en sus manos que pecar contra el Señor. Entonces gritó Susana con todas sus fuerzas, y también los 2 viejos se pusieron a gritar. Uno de ellos fue corriendo y abrió las puertas del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la gente de la casa salió corriendo por la puerta lateral para ver qué le había pasado. Y cuando los viejos contaron su cuento, los sirvientes quedaron todos avergonzados, pues nunca antes habían oído hablar mal de Susana. Al día siguiente, cuando se reunió el pueblo en la casa de Joaquín, el esposo de Susana, llegaron los 2 viejos con el propósito criminal de hacerla morir. En presencia del pueblo, ordenaron ir a buscar a Susana. Ella se presentó acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Todo lo de su familia y cuantos la veían lloraban.
Entonces los dos viejos, de pie en medio del pueblo, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, confiando de todo corazón en el Señor. Los viejos declararon: mientras estábamos solos, paseando por el jardín, llegó esta mujer con dos muchachas. Hizo cerrar las puertas del jardín y despidió a las muchachas. Inmediatamente se le acercó un joven que estaba escondido, y ella se le entregó. Nosotros estábamos en un rincón del jardín, y al ver ese pecado nos lanzamos sobre ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos agarrar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y abrió las puertas y se escapó. A ella sí la sujetamos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirlo. Somos testigos de lo que declaramos. Y como eran ancianos del pueblo y además jueces, la asamblea les creyó. Así que la condenaron a muerte. Susana gritó con todas sus fuerzas: Dios eterno, que conoce las cosas ocultas, que lo sabes todo antes que suceda. Tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí, y ahora tengo que morir, a pesar de no haber cometido nada de lo que han inventado contra mí estos malvados. El Señor escuchó los gritos de Susana, y mientras la llevaban para ejecutarla, Dios infundió su Santo Espíritu en un jovencillo llamado Daniel, que gritó con todas sus fuerzas: Yo me hago responsable de la muerte de esta mujer. Todos se volvieron a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él se puso en medio de todos y le dijo: Están locos israelitas que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar ni examinar bien el asunto. Vuelvan al tribunal, porque lo que estos hombres declararon contra ella es falso. La gente volvió a toda prisa y los otros ancianos le dijeron a Daniel: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, pues Dios te ha dado la autoridad de un anciano. Daniel dijo: Separen a los dos viejos a buena distancia el uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando los separaron, mandó llamar al primero y le dijo: Viejo en años y en maldad, ahora van a recaer sobre ti tus pecados pasados, cuando dictabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, a pesar de que el Señor dice: No condenes a muerte al inocente que no tiene culpa. Si es cierto que la viste pecar, dime debajo de qué árbol los viste juntos. El viejo respondió: Debajo de un castaño. Y Daniel le replicó: Muy bien, dijiste una mentira que te va a costar la cabeza. ¿Con qué debajo de un castaño? Castigo es lo que el ángel de Dios te va a aplicar cuando te partan dos. Entonces mandó que se llevaran a ese viejo y trajeran al otro y le dijo: Cananeo eres, no judío. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Eso lo hacían con los israelitas, y ellas, por miedo, se les entregaban. Pero una mujer judía como esta no toleró su maldad. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Debajo de una encina, contestó él. Y Daniel replicó: Muy bien, tú dijiste otra mentira que también te va a costar la cabeza. ¿Con que debajo de una encina? Pues encima tienes la espada con que el ángel de Dios va a rajarte por medio. Así van a perecer los dos. Entonces toda la asamblea levantó el grito y alabó a Dios, que salva a los que confían en Él. Y como, por propia confesión de ellos, demostró Daniel que los dos viejos habían dado falso testimonio, la asamblea se volvió contra ellos y les aplicó el mismo castigo que ellos, en su maldad, habían tramado contra Susana, de acuerdo con la ley de Moisés. Los condenaron a muerte. Y así aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Gloria y alabanza a ti, oh Cristo. Yo no quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Jesús se dirigió al monte de los olivos, y por la mañana temprano fue otra vez al templo, y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús: Maestro, a esa mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y le dijo: El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Quién te condenó? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Pues tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Concede, Señor, a quienes vamos a celebrar los santos misterios, ofrecerte como fruto de nuestra penitencia la alegre pureza de nuestras almas, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oración después de la comunión. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Oración sobre el pueblo. Libera, Señor, de sus pecados al pueblo que te suplica, para que llevando una vida santa se vea libre de toda adversidad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Ante ti, Señor, todos somos pecadores e imperfectos. Reconocerlo es nuestra salvación y la única salida airosa, restaurados por ti a nuestra condición de hijos tuyos. Te alabamos porque eres bueno e indulgente con nosotros. Por eso estamos alegres. Gracias, Señor. Amén. Lectura. La inocencia de Susana. La primera lectura de este día nos ofrece el extenso pero conmovedor relato de la casta Susana, salvada de una injusta muerte por intervención de Dios a través de Daniel. Además de proponernos el ejemplo de rectitud moral de Susana, el texto presenta dos actitudes contrastantes: la de los perversos ancianos y sus inicuas intenciones, y la actitud del joven Daniel, quien se deja inspirar por Dios para defender los derechos,
la vida y la dignidad de una mujer cruelmente calumniada. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. En el Evangelio de hoy, vamos a meditar sobre el encuentro de Jesús con la mujer que iba a ser lapidada. Por su predicación y por su manera de actuar, Jesús incomodó a las autoridades religiosas. Por esto, las autoridades procuraban todos los medios posibles para acusarlo y eliminarlo. Le traen delante a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Bajo la apariencia de fidelidad a la ley, usan a la mujer para esgrimir argumentos en contra de Jesús. Jesús y la gente. Después de la discusión sobre el origen del Mesías, descrita al final del capítulo 7, cada uno se marchó a casa. Jesús no tenía casa en Jerusalén. Por esto, se fue para el Monte de los Olivos. Allí había una huerta donde él solía pasar la noche en oración. Al día siguiente, antes del amanecer, Jesús estaba de nuevo en el templo. La gente también acudía pronto para poderlo escuchar. Se sentaban alrededor de Jesús y él les enseñaba. Los escribas preparaban una encerrona. De repente llegan los escribas y los fariseos, trayendo consigo a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. La ponen en medio. Según la ley, esta persona debería ser apedreada. Ellos preguntan, ¿tú qué dices? Era una encerrona. Si Jesús hubiera dicho, aplicar la ley, ellos hubieran pensado y dicho, no es tan bueno como parece, porque manda matar a la pobre mujer. Si hubiera dicho, no la maten, hubieran dicho, no es tan bueno como parece, porque ni siquiera observa la ley. Bajo la apariencia de fidelidad a Dios, ellos manipulan la ley y usan a la persona de la mujer para poder acusar a Jesús. Reacción de Jesús. Escribe en la tierra. Parecía un callejón sin salida, pero Jesús no se espanta ni se deja llevar por los nervios. Por el contrario, calmadamente, como quien es dueño de la situación, se inclina y comienza a escribir en la tierra con el dedo. Los nervios se adueñan de sus adversarios e insisten para que Jesús les diga qué piensa. Entonces Jesús se levanta y dice, aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra, e inclinándose volvió a escribir en la tierra. Jesús no discute la ley, pero cambia el punto del juicio. En vez de permitir que ellos coloquen la luz de la ley por encima de la mujer para condenarla, les pide que se examinen a la luz de lo que la ley les exige a ellos. La acción simbólica de escribir en la tierra lo aclara todo. La palabra de la ley de Dios tiene consistencia. Una palabra escrita en la tierra no la tiene. La lluvia o el viento la eliminan. El perdón de Dios elimina el pecado identificado y denunciado por la ley. Jesús y la mujer. El gesto y la respuesta de Jesús derriban a los adversarios. Los fariseos y los escribas se retiran avergonzados, uno después del otro, comenzando por los demás ancianos. Acontece lo contrario de lo que ellos esperaban. La persona condenada por la ley no era la mujer, sino ellos mismos que pensaban ser fieles a la ley. Al final, Jesús se queda solo con la mujer en medio del círculo. Jesús se levanta y la mira. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde, nadie, Señor. Y Jesús, tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más. Para meditar. En el contexto de la Cuaresma, debemos descubrir en el episodio de Susana una prefiguración de aquello que sucederá con Cristo, condenado injustamente a la muerte por la perversidad de los ancianos, es decir, de la gente influyente de su pueblo. Pero aún en medio de esas situaciones límite, se levanta poderosa la acción de Dios que restablece la justicia y preserva la vida de los inocentes,
En el caso de Jesús, resucitándolo de la muerte. Jesús no permite que alguien use la ley de Dios para condenar al hermano o a la hermana, cuando él o la que acusa también son pecadores. Este episodio, mejor que cualquier enseñanza, revela que Jesús es la luz que hace aparecer la verdad. Él hace aparecer lo que hay escondido en las personas, en lo más íntimo de cada uno de nosotros. A la luz de su palabra, los que parecían los defensores de la ley se revelan llenos de pecado y ellos mismos lo reconocen, pues se van, comenzando por los más viejos. Y la mujer, considerada culpable y merecedora de pena de muerte, está de pie ante Jesús absuelta, redimida y dignificada. Reflexionemos. Trata de ponerte en la piel de la mujer. ¿Cuáles habrán sido sus sentimientos en ese momento? ¿Qué pasos puede y debe dar nuestra comunidad para acoger a los excluidos? Oremos. Señor, Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que, abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Amén.